La siguiente prédica es de Germán Mendoza, autor del libro Sombras Cambiantes y pastor de la iglesia Promesa Internacional. El título o el sermón de esta mañana se llama La Casa de Dios. Y vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 56, versículo 7. Amén. Aquellos que no tienen su Biblia, aquí está en la pantalla. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por este momento, este tiempo, por tu Espíritu, Señor, que mora en mí y en nosotros. Señor, que tu palabra se predique con poder. Así podemos, Señor, aprender de ella en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Y dice así la palabra del Señor: los llevaré a mi monte santo de Jerusalén y los llenaré de alegría en mi casa de adoración. Aceptaré tus ofrendas quemadas y sus sacrificios, porque mi templo será llamado casa de oración para todas las naciones. Amén. Se pueden sentar. Hermanos, mi viaje a Indiana fue espectacular. Fue de inspiración, de verdad, para mí. Y me estaba acompañando el hermano Manny, Josie, mi amada esposa. Y fue un impacto tan grande. Y fue el gobernador del estado de Indiana que me invitó para estar allí con él. Y fui inspirado porque hubo una persona allí muy interesante. Y por eso que este tema se trata de la casa de Dios. Primeramente quiero darle un resumen del inicio del tabernáculo de la casa de Dios. Quiero darle el inicio del tabernáculo de la casa de Dios. En el Viejo Testamento, Dios le dice a Moisés, y esto se encuentra en Éxodo capítulo 25, Él le dice: dile a los israelitas que preparen un tabernáculo. Y allí dice la escritura: donde Dios habitará en medio de ellos. Amén. Nosotros, y vamos a llegar a ese punto, pero nosotros es un honor y un privilegio que Jesús, Dios mismo, mora en nosotros. En este entonces, en el Viejo Testamento, construyeron un tabernáculo y allí moraba la presencia de Dios. Y Él le dice a Moisés: aquí mi espíritu va a estar en medio de ustedes, en medio de ellos. Y el arca de pacto fue diseñada por ser un símbolo de la presencia de Dios. Es decir, esa arca fue un símbolo de Dios, de la presencia de Dios. Y en la enseñanza común del Antiguo Testamento, aquí vemos que este lugar también es conocido como el propiciatorio. Dice aquí: una vez al año llegaban los sacerdotes y entraban a ese lugar santo y rociaban la sangre de un animal. Y era para un sacrificio, es decir, para el pecado de la humanidad, del grupo, del pueblo de Israel. Y llegaban ahí y el levita hacía oración o hacía sacrificio de un animal para el pecado del pueblo de Israel. Y aquí vemos, hermano, que entraban en un lugar santo, rociaban la sangre de un animal para expiar los pecados de Israel. Este antiguo pacto, en el día de la expiación, ya no es necesario, hermanos, porque Jesucristo se convirtió en un nuevo pacto. En Él, para nosotros, un sacrificio en la cruz fue una expiación completa para el pecado de la humanidad. Wow. La cruz es un símbolo, hermano, que Jesús cargó el pecado de tú y yo. Qué bendición, porque estábamos condenados por vía del pecado y estábamos separados. Por vía de Jesús tenemos ahora una relación con Él. Amén. El arca de pacto contenía 3 elementos importantísimos. El primer contenido fueron las tablas con los 10 mandamientos. Allí se encontraba.
que el Señor le dio a Moisés. Y en segundo lugar, el cofre contenía una vasija de maná como señal de recuerdo cuando el Señor proporcionó pan en el desierto. ¿Ustedes se recuerdan la historia? Que los israelitas estaban desesperados y querían comer. ¿Y qué hace Jehová? ¿Qué hace Dios? Él manda maná del cielo. Y aquí cuando ellos escaparon de Egipto. Por último, en el número 17, en el libro de Números 17, encontramos el milagro de la vara de Aarón que brotó, dice la escritura, confirmando su sacerdocio divino. Su vara fue colocada en el frente del arca, una representación, según Números 17. Hermanos, vamos a ver cómo el tabernáculo, construido en ese entonces por el hombre a través de Dios, que le dio información a Moisés para construirlo exactamente a la letra, la medida y todo, y el arca, el pacto de Dios con los mandamientos allí. Y aquí vemos, hermano, que en esta época, es decir, ahora nosotros somos la iglesia. El Nuevo Testamento ahora se manifiesta en un templo de Dios en las vidas de cada uno de nosotros. Gloria a Dios. No es las estructuras, no son los edificios, hermanos, somos nosotros, el templo de Dios, donde el Espíritu Santo mora en ella. Amén. Qué privilegio tenemos nosotros, ¿verdad que sí? Entonces, hermano, vemos a lo que tiene que decir la Escritura con respeto. Vamos a ver y a mirar este proceso tan maravilloso, los planes de Dios para su casa de adoración, que esta es su casa de adoración. En los capítulos finales del libro de Isaías están llenos de riquezas, promesas para el futuro. Me fascina el libro de Isaías porque él siempre daba y siempre los profetas, para darle un poco de historia de ellos tenían que llevar el evangelio o la palabra de Dios en el Viejo Testamento al pueblo. Y el pueblo era un pueblo desordenado, no querían escuchar, eran rebeldes, murmuraban, siempre daban quejas, siempre. Muchas veces nosotros también somos así, ¿verdad? Estamos murmurando, estamos dando quejas. Y Dios es tan misericordioso que aún así en el desierto le dio maná. Y estaban en esclavitud. Estaban en esclavitud, bajo una esclavitud de prácticamente tenían que trabajar y construir para el faraón. Pero Dios es tan maravilloso, hermano. Por eso que sus planes son increíbles para sus hijos. Amén. Y Isaías lo explica aquí. El profeta se centra en la invitación de Dios a experimentar la redención. Y esto antes de Jesús. Y está hablando ya de la redención que va a llegar al pueblo de Israel. Y no tanto al pueblo de Israel, pero a cada uno de nosotros. Este plan de redención. Y aquí es como decir, él estaba diciendo: escuchen, la liberación de Dios está a punto de ser revelada. En otra palabra, lo que estaba diciendo el profeta Isaías. Y luego en el capítulo 56, Isaías deja muy claro que la invitación se extenderá, ¿verdad? No tanto al pueblo de Israel, pero a cada uno de nosotros, los gentiles, los dominicanos, los colombianos, los ecuatorianos, los peruanos, ¿verdad? Los de Sudamérica, Centroamérica, Europa, África. El evangelio de Jesucristo está para cada uno de nosotros. Amén. Qué bendición. Gloria a Dios, sí. Y cuando venga el Mesías, y él está anunciando, dice que cuando venga el Mesías, personas de toda lo que acabamos de leer, todas las naciones de la tierra serán ¿qué? Bienvenidas o bienvenidos para probar la bondad de la salvación de Dios. Wow, eso es poderoso. Y en Isaías 56:1, lo que acabamos de, lo que dice en Isaías 56:1, Dios dice: mi salvación está cerca y mi justicia
pronto se revelará al pueblo, ¿verdad? Sean justos y imparciales con todos. Hagan lo que es bueno y correcto, porque vendré pronto para rescatarlos y para manifestar mi justicia entre ustedes. La justicia de Dios. Amén. Y vemos también incluso en mi texto de lo que acabamos de leer en Isaías 56:7, el texto principal de mi prédica. Dios nos habla de todos aquellos que actualmente estaban, hermanos, excluidos, porque Jesús vino a traer la palabra, aunque él ya sabía todas las cosas. Pero ¿qué hicieron? Los judíos los rechazaron como Mesías. Los rechazaron como Mesías. Entonces Dios dice en Isaías 56:7, los llevaré a mi monte santo de Jerusalén y los llenaré de alegría en mi casa de oración. Aceptaré sus ofrendas quemadas y sus sacrificios, porque mi templo será llamado casa de oración. Amén. Es para todas las naciones. El evangelio de Jesucristo no es solamente con exclusividad a un grupo de etnias. El evangelio de Jesucristo es para todo el pueblo, para la humanidad. Amén. Por eso que dice que venga hacia Él, hacia Jesús, que venga con un corazón abierto, un corazón limpio de arrepentimiento, para conocer el poder de Dios, para ser llamado hijo de Dios. Y eso es lo que dice la Escritura. El templo, hermanos, fue llamado la casa de Dios, porque Dios escogió ese lugar para Él morar en ese lugar. Amén. Donde se reunirá con su pueblo. Vayan conmigo a Salmo 132, versículos 13 y 14. Dice así la palabra del Señor. Pues el Señor ha escogido a Jerusalén, ha querido que sea su hogar. Este es mi lugar de descanso para siempre. Dijo, viviré aquí porque este es el hogar que ha deseado. Hermano, el lugar que Dios ha deseado. Ahí, hermano, la oración es crucial. Es importante para un culto. El culto de adorar a Dios, de escuchar su palabra. Es importante de orar. Estaba asociado con el templo, porque llegaban los discípulos allí, tomaban tiempo para llegar y escuchar la palabra de Dios. Leían el Viejo Testamento y allí oraban y adoraban a Dios. Vemos aquí en Hechos capítulo 3 versículo 1. Dice, cierta tarde Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. La oración. Y en Marcos 11:17 dice, cuando Jesús expulsó a los cobradores y vendedores del templo, repitió estas palabras del libro de Isaías, del mismo libro que acabamos de leer. Él dice, les dijo, las escrituras declaran, mi templo será llamado casa de oración para todas las naciones. Pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. De ladrones. La casa de Dios es un lugar donde Él habita. Es un lugar santo, reservado para la oración y la adoración. Le voy a explicar. La oración significa ¿qué? Es una comunicación con el Padre a través del Hijo y el Espíritu Santo morando en nosotros. Y adoración es dando todo una entrega a nuestro Dios. Adorarle a Él, reconociendo que Él es nuestro Padre Celestial. Amén. Eso es importante de reconocer esto, hermano. Pero los que estaban cambiando dinero, los cambiadores de monedas, lo habían reutilizado para su propio beneficio. Eran que personas egoístas, trayendo la ira de Cristo sobre ellos.
Sabe que durante mi viaje a Indiana, cuando estaba allí con el gobernador en su residencia, me reuní con un señor llamado Zev Orenstein. Él es un estudioso de la historia judía y el cristianismo, de la ciudad de David en Jerusalén. Y en las afueras de la ciudad vieja hay un muro, y es un muro occidental, y donde dice que ahí está el monte del templo. Y en el año 2004 habían descubierto, hermano, durante la excavación, el estanque de Siloé, el estanque de Siloé, donde Jesús curó al ciego. ¿Ustedes se recuerdan esa historia? Y él llega y hubo un hombre allí totalmente ciego, y esa piscina él quería entrar a la piscina, y Dios lo sanó. Este estanque se usó para la limpieza, y luego la gente se dirigía al monte, al templo, para orar. Yo le voy a enseñar algo muy interesante. Cuando yo estuve ahí con el hombre de Israel en la residencia del gobernador, aquí está la piscina, ¿ok? Tenían que caminar media milla para llegar al templo. Media milla. Entonces tenían que llegar primero a la piscina para limpiarse, es decir, bañarse allí. Entonces caminaban media milla para llegar al templo, ¿ok? Y yo le voy a enseñar algo muy interesante aquí con esta historia. Ellos tomaban ese camino y llegaban allí, y era media milla, y el estanque de piscina de Siloé, para llegar a ese templo llegaban millones de personas que eran peregrinos. Visitaba la piscina durante las festivales anuales judías, como de la Pascua, la fiesta de las semanas, Pentecostés, y los tabernáculos. Si usted visita Israel hoy día, a los muros, hay unos muros allí que le dicen los muros de lamentación. Los judíos colocan una petición, una oración, lo escriben allí y lo colocan en el muro. Y las personas que están encargados de ese muro, los judíos que están cuidando ese lugar, ellos toman esa petición y lo colocan en el Monte de los Olivos y lo entierran allí, de respeto y reverencia de parte de sus ordenancias. Eso es lo que hacen. Entonces, muy interesante, cuando yo estaba en la residencia del gobernador y estaba conversando con él, con esta persona, y me llamó la atención porque esto fue una zona donde descubrieron la excavación aquí, el estanque. Y en el estanque, cuando vieron, era un estanque totalmente grande, donde millones de personas llegaban allí. Y en ese camino hacia el monte, hacia el templo, donde están los muros en la vieja ciudad, había personas que vendían shekels, se llama, vendían monedas en ese lugar, ¿verdad? Y cuando vendían esa moneda, ellos colocaban otro precio. Y Jesús, porque era como un tax que ellos cobraban, un impuesto que cobraban para mantener el templo. Y cuando Jesús pasa por ese camino y ve que ellos están allí vendiendo sobre el precio del valor de esa moneda, ¿qué hace Jesús? Le dio furia, ¿verdad? Y entonces cuando el Señor me estuvo conversando y hablando acerca de este tema, en el templo, en el año 70 DC, los romanos llegaron allí y destruyeron el templo de Dios. Jesús dijo que en 3 días que el templo va a ser destruido, pero él está hablando de su templo, de su cuerpo. Pero también habló que esos muros o ese templo va a ser destruido. Y sucedió en el 70 DC. ¿Y sabe lo que me regalaron a mí? La ceniza de ese lugar. La ceniza de ese lugar cuando los romanos destruyeron el templo de Dios. Y aquí está.
muy interesante, ¿verdad? Y no sé, me llamó la atención esto porque yo dije, wow, esto en 70 veces mientras Jesús se dirige al templo, que ellos aún así descubrieron este camino medio milla. Y allí, si usted ve esto, que lo pueden pasar, si quieren pasarlo para que vayan a verlo, es un camino de media milla. Y aún ahí encontraron las piedras, los escalones de más de 2000 años, hermanos. Más de 2000 años y están allí. Y fue porque había una tubería que se brotó. Y cuando llegaron descubrieron que había la piscina allí. Y en esa piscina vieron que había un camino que llegaba al templo. Gloria a Dios. Muy interesante. Entonces, por eso que cuando Jesús pasa por ahí, ve que están tomando ese dinero en el templo de una manera para ganancia. Y ve que los cambiadores de monedas estaban allí como buscando un beneficio del pueblo, de esas personas que iban por el camino para llegar al templo para orar. ¿Y qué hace Jesús? Cristo se enojó, se puso guapísimo, ¿verdad? Hizo ¡guau! Y volcó las mesas y dijo: ¿cómo han convertido mi casa en una casa de ladrones? Esta es una casa de adoración a nuestro Dios. Amén. Por eso es que es importante, hermanos, que entendemos que cuando entremos a la casa de Dios tenemos que dar reverencia. Amén. Pero somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia. Gloria a Dios. Y hay que tener como Jesús, ¿verdad? Que cuando Él volcó las mesas, Él le dijo: mira cómo están haciendo esto. Están convirtiendo las iglesias o la iglesia, el templo de Dios, en forma de negocio. Por eso es que vemos, me da tristeza cuando veo que hay personas que tienen iglesias o predican y hacen, toman dinero para ellos mismos, ¿verdad? Y la gente lo miran así, dicen: mira, el cristiano es ladrón, y quieren pintar a todos los cristianos como ladrones. Y Jesús, aquí en esta historia, vemos que Jesús se enojó con ellos porque dijo: la casa de Dios se debe de respetar. Amén. Y es importante también dar ofrenda a Dios y diezmo a Dios, porque ese es un agradecimiento que estamos entregando. Ni esta cantidad a Dios, porque Dios murió por nosotros para darnos ¿qué? Vida eterna. Amén. Entonces aquí vemos lo que dice la Escritura. Después que Cristo resucitó y ascendió al cielo, la iglesia, todos nosotros, vemos en el libro de Hechos, todos nosotros, Dios nos dio que el Espíritu Santo. Amén. A los creyentes en Jesús. Ahora somos llamados ¿qué? La casa de Dios. Cada persona que conoce de Jesucristo es el templo de Dios, donde el Espíritu Santo mora en usted y en mi persona. Vamos a ver quiénes somos en Cristo. En Hebreos 3:6 dice así: pero Cristo es fiel como hijo sobre la casa de Dios, y nosotros somos, ¿qué dice la palabra? Su casa. Si es que nos aferramos firmemente a nuestra confianza y a la esperanza en que nos gloriamos. En otra palabra, hermano, si usted conoces a Cristo, ha confesado sus ofensas delante de Dios, lo ha recibido en tu corazón, dice la palabra de Dios que tú eres un hijo o una hija de Dios. Dice aquí la palabra de Dios que somos su casa. Donde van ustedes, ¿verdad? En la casa de Dios. Somos la iglesia de Dios. Amén. Cada uno que conoce de Cristo. En 1 Corintios capítulo 3 versículo 9 dice: pues ambos somos trabajadores de Dios, y ustedes son el campo de ¿qué? Cultivo de Dios. Son el edificio de Dios. ¿Quién es la iglesia? Amén. ¿Quién mora allí? El Espíritu Santo. Dios mismo mora en nosotros. Y dice que si somos el edificio de Dios,
Ya no es como en el Viejo Testamento, que tenían que construir una estructura donde moraba la presencia de Dios. Ya hoy, qué privilegio, hermanos, tenemos que el Espíritu de Dios mora en cada uno de nosotros. ¡Wow! Es una bendición. Estamos caminando con Dios. Él está con nosotros todos los días a las 24 horas. Dios vive en nosotros. Y aquí vemos en el mismo capítulo, el 1 Corintios capítulo 3, ¿verdad? Versículo 16 a 17. Él dice así: ¿no se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Por eso es que es importante que la iglesia esté unida. Es importante de venir los domingos a rendir culto a Dios en adoración y en qué más, en oración. Es importante de llegar a la iglesia, de escuchar la palabra de Dios, de aprender de la palabra de Dios, de amarnos unos al otro. Me gusta como Pablo lo describe en 1 Corintios. Dice que me parece que en el libro de los epístolas de los Corintios, él habla que la iglesia somos muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y el brazo el brazo izquierdo no puede decir a la brazo derecha, no te necesito. O la pierna derecha no puede decir a la pierna izquierda, no te necesito. O el ojo derecho no puede decir al ojo izquierdo, no te necesito. Todo tiene su función. Cada órgano, cada ojo, todo lo que tenemos en nuestro cuerpo tiene un proceso de función. Así es, hermanos, la palabra de Dios en nosotros como el cuerpo de Cristo. Estamos representando el Dios viviente, el Dios que hizo los cielos y la tierra, y el Dios que nos hizo a nosotros a su imagen y semejanza. Amén. Es el Dios que servimos, hermano. Y aquí vemos que este es el privilegio que tenemos. Dice así la palabra, de nuevo: ¿no se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo. Escuchen, no es el templo del Viejo Testamento, el templo que vemos que el rey Salomón construyó. No es el templo que vemos que en el 70 DC fue destruido por los romanos. Ya este templo, si alguien, como dice la Escritura, que si alguien viene contra ti y trata de destruir tu cuerpo, Dios va a destruir a esa persona. ¿Sabe cómo? La palabra de Dios dice así: el hombre puede matar el cuerpo. Vemos en guerras, homicidios, cosas horribles. El hombre puede atacar a otra persona, pero el Dios mismo es el único que puede destruir el cuerpo y el alma. El cuerpo y el alma. Y el alma, hermanos, es eterno. Y eso es lo que tenemos que cuidar, el alma. Amén. Entonces, pues, el templo de Dios es santo y ustedes son este templo. ¿Ok? Los santos no es una construcción de una artesanía. Quiero decirle, no es una estructura que usted ve por ahí, que el hombre ha diseñado, lo ha construido con un barro, y usted dice, es un santo. Eso no es santo. Eso, si se cae, se va a romper en 10,000 pedazos. Tampoco te puede escuchar, no le puede hablar. Pero dice la Escritura que tú y yo somos santos. No porque yo he hecho cosas buenas, no porque soy un pastor, no. Es porque Jesús mora en mí, como mora en ustedes. Amén. Si Jesús mora en ustedes, dice la Escritura que ustedes son santos. No por lo que usted ha hecho, es lo que Dios ha hecho en la cruz de Calvario más de 2000 años por ti y por mí. Amén. Él fue el que murió en la cruz de Calvario. Y por entonces dice la palabra de Dios que si somos coherederos con Jesús,
estamos participando en todo lo que Dios nos ofrece. Todo lo que Dios representa. Él representa amor, poder, todo el reino de Dios. Dice la palabra de Dios que es nuestro también. Por eso que cuando ya partimos de esta tierra, dice Juan que hay muchas moradas en el cielo. Amén. Muchas moradas. Porque Dios ha preparado una para usted y para mí. Gloria a Dios por eso. Amén. Gracias por escuchar la prédica de hoy. Si deseas más información sobre la Iglesia Promesa, visita nuestra página de web iglesiapromesa.org.